hacer es poderlos introducir al tema de que hacemos proyectos de inversión, por qué los relacionamos con el tema medioambiental, cómo influye esto. Entonces, se van a leer el capítulo 9 de un libro de política económica, que es sobre calidad de vida y medio ambiente. Pero yo los voy a introducir ahora para que cuando lo lean vean por qué tiene la importancia que tiene respecto de lo que estamos haciendo ahora. Y de ahí vamos a dar un mini salto a la situación chilena desde el punto de vista del desarrollo sustentable y vamos a ver, de acuerdo a los objetivos, cuál es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es tácita, no es explícito, no hay un documento con la Constitución que diga esto es la Estrategia Nacional de Desarrollo, es tácita. Vamos a sacar los elementos principales respecto de la cosa económica, mirando sus lineamientos estratégicos, y de ahí vamos a decidir cómo está el tema medio ambiente en este contexto. Entonces, esto lo pueden complementar ¿con qué? Con un PPT que se llama Desarrollo Sustentable y Política Económica, que incluso lo pueden imprimir antes y tenerlo para efectos de ir rellenando lo que tienen en esta clase. Partamos. ¿Qué vamos a entender por desarrollo sustentable? La verdad es que la palabra sustentable se usa en el lenguaje corriente, pero es una redundancia hoy. Porque desarrollo fue, durante la época de Adam Smith, solo crecimiento económico. Después, la teoría desarrollista que se desarrolló en la parte ideológica, cuando hubo este mundo dividido en dos, entre izquierdas y derechas, Estados Unidos y Rusia, y había en América Latina el concepto de desarrollo, donde se introdujo el tema de distribución de la renta. Entonces, el concepto de desarrollo incluía crecimiento y equidad, que hubiera un poco, no igualdad. En ese momento se hablaba de igualdad, pero hoy día se sabe en el perfeccionamiento de los conceptos, es que es equidad. Y después de los años 60, se empieza a introducir el tema del medio ambiente en el desarrollo. Entonces hoy día, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es un proceso, no es un estado, es un proceso. 1000 definiciones. Cada economista que se preció entre los años 50 y 80 tenía una definición de desarrollo. Entonces, vamos a entenderlo como un proceso complejo que tiene por objetivo producir y compatibilizar tres cosas, que incluso en algunas partes de la teoría económica parecen como contradictorias, pero hoy día se ha demostrado que no es contradictorio. Y que por lo tanto, esta es una mesa que tiene tres patas y que busca compatibilizar crecimiento con equidad y con sustentabilidad. Ahora, si uno relaciona crecimiento con lo social, estamos hablando con la parte económica, con la parte social, uno está pensando en equidad. Si uno relaciona la parte económica con la parte ambiental, estamos hablando de sustentabilidad. Y si hablamos de lo social con lo ambiental, estamos hablando de habitabilidad. Cómo el medio, cómo los seres humanos se introducen en este medio y son capaces de sobrevivir en él. Repito, crecimiento económico, estamos relacionando crecimiento con equidad y con sustentabilidad. Una mesa de tres patas, si falla uno, la mesa se cae. Tú sostienes el crecimiento poco tiempo sin equidad y sustentabilidad.
Pero luego, si no hay equidad ni sustentabilidad, se cae. Desde el punto de vista de equidad, porque se produce ilegitimidad social, y desde el punto de vista ambiental, porque se produce una disminución de los recursos necesarios para vivir. Y para producir, por lo tanto, porque producir también es vivir. Entonces, habiendo dado esa pequeña introducción, y pensando que el tema del desarrollo no es un tema de este curso, es un complemento, vamos a ver Estrategia Nacional de Desarrollo. Cómo Chile, las izquierdas y las derechas y los centros, han logrado consensos, aunque a algunos las palabras puede que no les guste, que significa encontrar un punto de equilibrio entre cosas que no necesariamente las izquierdas y las derechas y los centros consideran que es lo mejor, pero han sido capaces de ceder para tener puntos de encuentro y que la comunidad en general pueda caminar por ese lado. Esta estrategia nacional de desarrollo tiene cosas que hoy día están en entredicho, y las vamos a ver cuando veamos las líneas estratégicas. Están en entredicho desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad civil y de la ciudadanía, y las vamos a ir viendo. El primer camino sobre el que se ha logrado consenso para que haya crecimiento económico, equidad y desarrollo ambiental es profundizar y perfeccionar la inserción internacional de Chile. Entonces, los tratados de libre comercio, de los que hemos hablado alguna vez, si es que hemos hablado, tienen por objetivo perfeccionar la inserción internacional de Chile, porque nosotros somos un país muy chico, entonces lo que produzcamos lo producimos a altos costos y es solo para nosotros, porque no tenemos volúmenes suficientes para producir a bajos costos. Por lo tanto, si queremos producir a menos costos, tenemos que trabajar más volúmenes, y eso significa exportar los excedentes de producción después de consumir en Chile. Luego, esto en términos globales, obviamente que hay diferencias en cosas concretas. Si ustedes recuerdan, o si no, pregúntenle a su papá y a su abuelo, hubo un presidente en Chile que se llamó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que está vivo todavía, y ese presidente nos reíamos en Chile porque decíamos que tenía que dejar fotos porque no estaba nunca en el país, y se puso como política económica, o como política, lograr la mayor cantidad de tratados de libre comercio para Chile, pensando que era una manera de crecer. Y así fue, obviamente con altibajos entre medio, periodos de crisis internacional como el tequilazo, etc. O la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, profundizar y perfeccionar la inserción internacional de Chile es... Ahora, ustedes me preguntan, ¿y qué diablo tiene que ver esto con el medio ambiente? Bueno, porque una de las características que le piden los países más desarrollados a nuestro país para poder nosotros exportarles es que no tengamos dumping ambiental. Es decir, que no estemos traspasando los costos a costos de precio, vendiendo más barato que costos a través de costos medioambientales, o sea, no reparando lo que dañamos cuando producimos. Entonces, eso nos obligó a Chile a ir desarrollando una ley de medio ambiente que, si bien le falta mucho, ha ido avanzando sin parar significativamente la actividad productiva. Entonces ha ido de menos a más. La ley que hoy día está vigente es la ley del 2010, que salió antes de que terminara Bachelet 1 y después fue implementada en el reglamento con Piñera 1.
Ahora, vamos al segundo punto. El sector privado debe desempeñar su rol en un ambiente competitivo, tanto en mercados externos como internos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa primero que los mercados sean competitivos? Los mercados de las papas, los mercados de las cuentas corrientes, los mercados del mercado financiero, los mercados del cobre, los mercados del dólar, etc. ¿Qué significa que estén en un ambiente competitivo? Repasemos. Que estén en un mercado competitivo significa que, ¿cuáles son las características de un mercado competitivo? Muchos compradores y muchos consumidores. Es decir, no hay ningún comprador o consumidor que sea poderoso y grande, que pueda o que tenga poder dentro del mercado para fijar el precio. ¿Cómo se llama esa característica? Atomización del mercado. ¿Vamos bien? Vamos. Segunda característica de un mercado competitivo. Los productos son homogéneos, es decir, son comparables entre sí. Que cada empresario por sí trata de diferenciarse para que su producto no sea comparado con otro. Trata de hacer diferencias, trata de agregar valor, etc. Segunda característica que se llama homogeneidad de los productos. Llevamos entonces atomización, homogeneidad de los productos, y ahora vamos a ir a lo que se llama la transparencia del mercado. Porque la transparencia permite que los consumidores, tanto de bienes privados como de bienes públicos, puedan elegir cuando corresponde o reclamar cuando corresponde, etc. Ya, y en la transparencia del mercado, ¿qué decimos? Tanto los consumidores como los productores conocen todo, conocen sus competidores, conocen sus costos y conocen sus lugares de venta, y en el caso de los demandantes o compradores o consumidores es lo mismo. Que en el sector público los llamamos beneficiarios o usuarios, y en el sector privado usamos más la palabra consumidor, pero la verdad es que el concepto es como bien global. Después vamos a ver algunas que indirectamente funcionan como es que indirectamente funcionan en la poco competitividad, que como son las externalidades que uno puede producir o no, pero la vamos a ver cuando veamos mercado y los problemas del mercado. Sigo. Cuando hablamos de que el sector privado debe desempeñar su rol en un ambiente competitivo, tanto en los mercados externos como internos, entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué pasa con los mercados externos? Los mercados externos nos están obligando que estemos en las mismas condiciones de ellos. Y si ellos se autoexigen bajar sus externalidades sobre el medio ambiente, nos exigen que nosotros también bajemos las externalidades sobre el medio ambiente. ¿Y qué hacemos nosotros con los productos que vienen del extranjero? Bueno, si a nosotros nos prohíben que subsidiemos ciertas cosas, no podemos estar recibiendo productos subsidiados del extranjero. No sé si ustedes recuerdan, en algún momento Huachipato tuvo serios problemas de costos y de venta de sus productos en el país, y ellos reclamaron porque estaba ingresando al país, estábamos importando acero turco que venía subsidiado. Creo que después eso fue rechazado por la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo hacemos que los mercados sean competitivos? Vamos a hacer que los mercados sean competitivos. ¿Qué hace el Estado? El Estado tiene unos organismos que se llaman superintendencias. Que las superintendencias son como fiscalía, norman y fiscalizan que los mercados sean competitivos. ¿Ya? Y ahí va a haber superintendencia, por ejemplo, en el sector privado en Chile, de electricidad, gas, combustible, superintendencia de telecomunicaciones, superintendencia de FP, superintendencia de educación, etc. Sería bueno que ustedes busquen todas las superintendencias que existen, definan cuál es su objetivo principal para cada una
y se la van a aprender para un próximo test. Ahora, existe un juzgado para la superintendencia. Las superintendencias acusan cuando encuentran errores en la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica también funciona para todos los mercados que no tienen superintendencia, porque las superintendencias no se hacen a gusto del Poder Ejecutivo, se hacen por ley. Y algunos van a defender de que el Estado no se introduzca en ese mercado y otros van a querer que el Estado supervise ese mercado. Entonces ahí se compatibiliza la cosa política de los que quieren que el Estado regule en la superintendencia y los que no quieren que regule, y se hace este papel. Vamos ahora a la tercera línea estratégica. El sector privado es el motor del crecimiento productivo y el Estado solo asume un rol subsidiario y mantiene solo por excepción áreas de producción de bienes y servicios solo en algunas condiciones. Aquí entra el concepto del rol subsidiario del Estado. La subsidiariedad del Estado está hecha por la Constitución, pero no está en forma explícita. Pero está en distintas cosas que dice la Constitución que está vigente en Chile. Una de las cosas que ha perdido legitimidad social en Chile, a propósito de las protestas, de las huelgas de los pingüinos, de las huelgas de otras, etcétera, de la rebelión de octubre del año 19, etcétera, es el rol subsidiario del Estado, que como concepto recibe rechazo y ha perdido legitimidad social. Pero todavía legalmente funciona. ¿Ya? ¿Qué es lo que algunos quieren? Quieren que el Estado sea garante de ciertas cosas, o que el Estado sea un Estado de derecho en ciertas situaciones y no subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Que el Estado entra cuando no puede entrar el sector privado. Es decir, entra en forma complementaria, ¿ya? En forma subsidiaria. Si el sector privado no puede, porque no quiere o porque no le conviene, entonces entra el Estado. Ejemplo, Salud y FONASA. Ustedes ven que incluso se pide transparencia para el sector público. El sector privado no le conviene ofrecer planes que sean aceptables para buena parte de la población, entonces por lo tanto la población se va a FONASA. Ya sea con pago o sin pago, porque todos tienen FONASA, 80% de la población más o menos en Chile. ¿Y qué hace el Estado? Pero si en algún momento el sector privado quisiera ofrecer cosas de FONASA, le puede entrar a competir. Nadie le va a prohibir que entre, porque la ley no lo permite. Entonces aquí entra lo de la garantía. Y cuando se hablaba de educación gratuita, lo que se estaba hablando es que toda la población pudiera acceder a un nivel de educación un poquito más parejo. Ahora, estamos hablando del rol social del Estado, y el Estado tiene solo por excepción áreas de producción. Chile ha ido vendiendo áreas de producción de bienes y servicios, incluso de las últimas cosas que se vendieron fueron las sanitarias. ¿Qué cosas quedan? Queda el metro, queda Codelco, pero no es el mercado del cobre, por si acaso, porque hay muchas empresas privadas que tienen manejo del cobre. Codelco es una de las empresas del cobre y era la empresa nacional que producía cobre, y es la empresa nacional que produce cobre todavía. Vamos a la cuarta línea estratégica. El Estado debe asumir y perfeccionar su rol regulador, por ejemplo en los mercados no competitivos, en aspectos ambientales y en áreas especiales. ¿Qué vamos a decir aquí? Que el Estado debe perfeccionar su rol regulador.
Todos decimos que sí, pero en la práctica el Estado nunca ha gastado mucha plata en tener elementos suficientes para supervisar o regular mercados. Sobre todo los mercados no competitivos. Nosotros tenemos superintendencia en aquellos mercados que son casi monopolios territoriales, pero los monopolios que no son territoriales no hay superintendencia. Claro que puede actuar la Fiscalía Nacional Económica y eso es una cosa de creación del año 2009 o 2010 en adelante. El sistema financiero, el mercado laboral, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con el medio ambiente? A propósito de esta línea estratégica, en el año 2010 y con la nueva ley, salió la nueva estructura medioambiental que la vamos a ver más adelante, pero vamos a avanzar un poquitito. Antes era una Comisión Nacional de Medio Ambiente, que era una comisión porque participaba varios ministerios. Se creó un Ministerio de Medio Ambiente para que tenga peso, para que pueda tener recursos, etc. El Ministerio de Medio Ambiente es normativo. En el tema de inversiones, ¿quién tiene que ver más que el Ministerio de Medio Ambiente? Tiene que haber el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. Se creó un Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Además se creó tribunales ambientales. Se aumentó la transparencia de los servicios ambientales en el país y se está por crear otros servicios ambientales que los vamos a ver en más detalle. Pero en principio existe un servicio ejecutivo que usa de la opinión de todo el Poder Ejecutivo, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Ya? Vamos al quinto. Vamos a ver el rol del Estado en una economía de mercado y vamos a ver en la Estrategia Nacional de Desarrollo la quinta línea estratégica. ¿Qué dice esta? Dice que el Estado juega o debe jugar un rol promotor de la innovación y el crecimiento productivo de la pequeña y mediana empresa. Se supone que la gran empresa, tanto privada como pública, tiene espalda financiera suficiente para hacer innovación, para ir modificando procesos, productos, mercados, etc. Pero la pequeña y la mediana empresa, ¿para qué hablar de la micro? En general no tienen capacidad financiera para innovar, para mejorar sus procesos, para bajar sus costos en sus procesos productivos, etc. Entonces, por lo tanto, el Estado debiera jugar un rol en este punto. Ahora, mi opinión personal es que el Estado ha hecho algunos esfuerzos, pero son tan pocos los fondos que se disponen a nivel público, desde el Ministerio de Economía, Corfo, Cercotec y algunos institutos productivos, como los institutos del Ministerio de Agricultura o de Pesca y de Minería, son tan pocos los fondos para hacer innovación y crecimiento productivo que no es relevante. Todavía no es relevante. Si bien la cultura innovadora en Chile y el crecimiento productivo, yo diría más o menos desde los años 2008, donde en propia educación se decía estamos creando innovadores y emprendedores, hemos ido haciendo crecer esta cultura, hemos ido perdiendo miedo a esto, y en eso, en la difusión de la cultura, el Estado sí ha tenido importancia relevante, pero falta. Yo creo que es una debilidad del Estado y un déficit, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo, la izquierda y las derechas. Por lo tanto, esto constituye una línea estratégica, pero nunca se le ha dado prioridad o se le han puesto los fondos que hagan relevante este tema. Y nos vamos ahora a la última línea estratégica.
La última línea estratégica nos dice que vamos a descentralizar y desconcentrar la administración del Estado. Como parte de un proceso más global de modernización y democratización de la sociedad. Las sociedades, cuando se modernizan y democratizan, tienen que acceder o acercar las decisiones a la ciudadanía o al usuario o al beneficiario. Y Chile se ha ido modernizando, pero a pasos muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños. Yo diría que la primera ley más desconcentrada fue la primera ley de medio ambiente, y por lo tanto la ley de medio ambiente sigue siendo la que tiene más desconcentración y que tiene participación ciudadana. La participación ciudadana que tiene es consultiva, no es decidora, pero es un primer avance. Hay que ir avanzando a otros pasos. Aprendamos al tiro diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Descentralizar es entregar el poder de decisión a otros. Por ejemplo, la ley de regionalización es algo desconcentrado, hay que desconcentrar más todavía. Cuando se elijan los gobernadores, que la elección será luego, es un proceso de descentralización. ¿Qué pasa con la desconcentración? La desconcentración es cuando tú acercas tu oficina al usuario, pero las decisiones siguen tomándose a nivel central. Por ejemplo, en el Serviu pones una oficina en todas las comunas del país, porque hoy día tienen oficinas de Serviu en las cabezas regionales y a veces algún representante o pequeña oficina en algunas provincias. Pero si tú pusieras en todas las provincias, en todas las comunas, lo que estás haciendo es desconcentrar, porque la normativa y la decisión sigue estando a nivel central en el Serviu. A manera de ejemplo. En el medio ambiente hay un proceso, por lo menos en las decisiones de inversión, un poquitito más descentralizadas, porque las decisiones se toman por lo menos a nivel regional. Y se estudia en el servicio de evaluación ambiental a nivel regional. Obviamente que hay que seguir avanzando en este tema. Hemos terminado ahora Estrategia Nacional de Desarrollo. Seguir hablando ahora, vamos a seguir hablando de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque lo que estamos tratando de hacer, qué relación tiene, y ustedes van a tener que desarrollar la intuición y los conocimientos en qué efectos tiene cada una de las líneas estratégicas en el tema medioambiental. Por un lado, y por otro lado, el tema medioambiental en cada una de las líneas estratégicas. ¿Vamos? Entonces, lo que vamos a tratar de resumen de resúmenes, es cuáles han sido los impactos de esta Estrategia Nacional de Desarrollo de Chile, cuáles han sido sus aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos, más que negativos, desafíos. Cosas que la estrategia no ha contribuido a desarrollar o ha desarrollado poco. Entre los aspectos positivos, nosotros logramos en Chile crecimiento económico relevante. El crecimiento económico de 4,3 promedio en los últimos 30 años no deja de ser importante. Una tasa de inversión cercana en algunos momentos incluso al 28% del PIB. La reducción del desempleo, que ahora se está haciendo muy relevante. Yo recuerdo que en el año 82 teníamos cerca del 30-32% de tasa de desempleo, medio igual que hoy día. No es un problema de cómo se mide. Y llegamos en algún momento al 4, al 6, que es casi el pleno empleo. Porque lo que queda entre medio, entre el 4 y el 6%, el menos del 4 son el desempleo friccional. Entonces, después también
esto sí que ha sido relevante, la reducción de la inflación. Nosotros arrastrábamos desde América Latina y desde antes que hubiera política monetaria, desde un banco central autónomos, arrastramos procesos inflacionarios en América Latina importantísimos. Y la crisis que tuvimos en Chile en los años 70 llegó, al comienzo de los años 70 llegó la inflación a sobre el 1000%. Y eso significaba, tampoco teníamos unidad de fomento, entonces significaba que todo se desvalorizaba. Tú ganabas sueldo hoy día y si no corrías a comprar al tiro al supermercado, ibas mañana, ya en vez de comprar 2 kilos de harina, comprabas uno nomás. Entonces esto era súper perjudicial para los trabajadores. Y para todos. Después de eso, entonces la reducción de la inflación, hoy día nos manejamos entre el 2 y el 4%. Menos que eso es como bajar la temperatura a cero de una persona. Si nosotros nos mantenemos cerca entre el 36 y el 37% de temperatura, entre el 35,5 y el 36,5 de temperatura, una persona nos mantenemos vivos. Bueno, la economía igual, entre el 2 y el 4%, esa mantención de inflación produce el calorcito suficiente como para que las cosas se muevan. Otra cosa que logramos es la reducción de la pobreza y de la indigencia. La reducción de la pobreza y la indigencia en el mediano y largo plazo ha sido de tendencia a la mejora. Ha sido menor que el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, pero ha sido. Se redució la pobreza y la indigencia a pesar de que el crecimiento del PIB significó una acumulación del capital relevante en los países. ¿Por qué? ¿Por qué se redujo la pobreza y la indigencia? Porque se focalizó, se desarrollaron sistemas, se hizo investigación, se desarrollaron incluso servicios públicos ad hoc para efectos de trabajar sobre la pobreza y la indigencia. Queda bastante todavía. Y no quiere decir que no podamos volver atrás en algún momento si eso fuera importante. Que pudiera ser. Lo otro importante es que avanzamos en los indicadores sociales. Los indicadores sociales tradicionales son mortalidad infantil, analfabetismo, mortalidad o atención profesional del parto más bien, esperanza de vida. En todo eso hemos avanzado en forma relevante. Equilibrio fiscal. Esto es otra cosa que ha sido un aspecto positivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso en algún momento un ministro de Hacienda nuestro de Chile que se llamaba, y que todavía existe, Nicolás Izaguirre, creó lo que se llama el superávit estructural, o la regla del superávit estructural, y que ha permitido mantener un equilibrio fiscal con algún nivel de flexibilidad, y permitió incluso en Chile tener ahorros. ¿Qué significaban esos ahorros? Yo me acuerdo que los ahorros, en algún momento se discutía si los ahorros tenían que servir para educación, y resulta, porque ya se había legislado respecto de los ahorros para que fueran utilizados en la pensión solidaria, porque ustedes tienen que pensar que los viejos nuestros, muchos no tenían pensión. El 90% de las personas que habían sido alguna vez empleadas domésticas como empleados, jardineros, etcétera, no tenían previsión y no habían no tenían previsión ni del punto de vista del patrón ni del punto de vista de ellos, y por lo tanto no quiere decir que no hayan tenido nada porque hayan sido flojos. Entonces la ley de previsión que se hizo en la Bachelet 1, que tuvo que ver con la pensión solidaria, partió precisamente que nosotros fuimos capaces de hacer ahorro. O sea, teníamos fondos permanentes para gastos permanentes, como se dice que tiene que ser en el fisco. Después lo otro fue el desarrollo del comercio exterior. Nosotros empezamos a hacer crecer nuestro comercio exterior, y el crecimiento
del comercio exterior también significó flujo de capitales externos. Llegaron los capitales externos, nos compraron empresas en Chile que estaban en funcionamiento, liberaron fondos del, llamémoslo así, del empresariado chileno, socialmente se llama burguesía, y este empresariado chileno con eso fue capaz de desarrollar otras empresas o salir al extranjero y armar redes de inversión que al país le han permitido el crecimiento del PIB y la mantención y el mejoramiento de la pobreza y la indigencia. Lo que no hemos hecho ha sido mejorar la distribución de la renta. Hemos mejorado la pobreza y la indigencia, que fue siempre un objetivo. Pero ahora el país se está poniendo como exigencia, y uno lo escucha en los sistemas de vocería de la ciudadanía, entre ellos las propias protestas, es la disminución de la brecha entre los quintiles de la sociedad o los percentiles, etc. Luego nos tenemos que preguntar aspectos que son desafíos. Ahora, estas cosas las hemos logrado porque no nos preocupaba mucho el medio ambiente. Y cuando nos empezamos a preocupar del medio ambiente, bajó un poco el crecimiento social, mejoró un poco la distribución de la renta, y obviamente que tiene que haber mejorado la sustentabilidad ambiental. Entonces, ¿qué cosas han constituido desafíos? ¿Qué cosas no se han logrado en forma relevante? Se han logrado, pero poco, en el desarrollo nacional. El crecimiento acelerado al mediano plazo. O sea, nosotros hemos tenido crecimiento acelerado, pero no hemos pegado bajones. Entonces, como promedio, tenemos un 4%. Y ese crecimiento acelerado que en algún momento tuvimos de 7-8%, recién saliendo de la dictadura en los años 90, eso que se pensaba que se podía mantener, eso inmantenible. ¿Sí? Es como si tú estuvieras subido arriba de la pelota con el sistema nervioso excitado todo el día y toda la noche, las 24 horas, te mueres. La economía tampoco puede hacer eso. Entonces es cíclica. Y hay que tratar de salir de los ciclos feos y quedarse un poco más tiempo en los ciclos buenos. ¿Cómo se logra un crecimiento acelerado en el mediano plazo? Con más y mejor inversión. Y el más y mejor inversión significa disminuir residuos o economía circular, reusarlos, disminuir el calor disperso, aumentar la disponibilidad de recursos naturales, mejorar la calidad de vida del recurso humano, aumentar la durabilidad de los recursos físicos. Usted sabe que los recursos físicos, como la infraestructura, también se echa a perder con un medio ambiente contaminado, etc. Entonces, más y mejor inversión requiere disminución de la externalidad de los procesos productivos. Y eso es un desafío. Lo otro, que, como recién conversábamos, la igualdad de oportunidades y superación de la pobreza, eso no lo hemos logrado. Y la igualdad de oportunidades de alguna manera significa disminuir las brechas entre ricos y pobres y definir una garantía mínima que tenga que entregar el Estado para ciertas cosas. Y aquí viene, el solo título lo dice todo: los problemas ambientales constituyen siendo un desafío del país. ¿Qué significan los problemas ambientales? Significan procesos de contaminación, procesos de desaparición de especies o de recursos naturales sobre los cuales nosotros tenemos montado nuestro sistema productivo, disminución de la calidad de vida del recurso humano. Los problemas ambientales, hay problemas ambientales del mundo, hay problemas ambientales del país y hay problemas ambientales de una comuna. Entonces, para estudiar los problemas ambientales del mundo, que se los van a tener, les voy a hacer control de lectura la próxima semana, por lo tanto, van a tener que estudiarse el capítulo 1 del libro que se llama Introducción a la Economía Ambiental de Diego Asqueta.
donde aparece un resumen de los problemas ambientales más relevantes que hay a nivel mundial. Y se van a leer, porque también le va a hacer control de lectura de estas dos cosas, el capítulo del libro que se llama Calidad de vida y medio ambiente, que es lo que vamos a ver la próxima semana, se lo van a ver para la otra, pero se los voy a subir ahora. Entonces tenemos otros elementos que son desafíos. Déficit de infraestructura productiva. A lo mejor hemos subido en infraestructura de viviendas, pero infraestructura productiva necesitamos. Caminos, puertos, aeropuertos, puentes, mejoramiento de infraestructura para producción o piscinas de decantación de aguas, etc. Y en la infraestructura productiva, instauración de sistemas de purificación de aires, modificación de las chimeneas, etc. Entonces, el déficit de infraestructura con algún énfasis en la infraestructura que tiene que ver con el tema medioambiental. Otro desafío que tenemos es el mejoramiento de la educación y de la salud. En Chile estos últimos 30 años, de los años 90 a la fecha, hemos mejorado la cobertura de los sistemas de salud y de educación. Cobertura significa aumentar el acceso, que es mucho más la gente que accede a los servicios. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Mejoramiento de la calidad de la educación y de la salud. Y eso todos lo sabemos porque está en todas las posiciones políticas de izquierda y de derecha respecto a ese tema. Y ahora viene otro problema ambiental más, que es el mejoramiento de la calidad de vida urbana y rural. La calidad de vida y el medio ambiente constituyen una estructura de política económica clave, que se la va a leer en el capítulo 9. Jóvenes, un abrazo grandote y nos vemos la próxima clase.